13 años de silencio se rompieron cuando mi hijo vio que gané la lotería y apareció en mi puerta con maletas. Soy Felipa, tengo 73 años, enfermera jubilada. Él viene por mi dinero, pero no sabe que ya preparé su receta. En este pueblo de piedra seca, la tierra es tan dura que parece renegar de la lluvia. Aquí pasé 35 años de mi vida cargando un maletín de cuero negro, subiendo cerros a pie para poner inyecciones, limpiar heridas de machete y ayudar a las mujeres a parir bajo la luz de una vela de cebo. Los años me curtieron la piel y el carácter. En el dispensario rural, uno aprende a oler la muerte antes de que llegue y, sobre todo, aprende a conocer la calaña de la gente solo con mirarle los ojos. Por eso, cuando el motor de aquel auto reluciente roncó frente a mi portón, levantando una nube de polvo gris, no necesité que nadie me dijera quién venía a buscarme. Yo estaba sentada en el patio interior, bajo la sombra fresca del naranjo, puliendo mi viejo almirez de bronce. Ese mortero pesado, donde machacaba hojas de eucalipto y belladona cuando escaseaban las medicinas en el gobierno, ha sido mi compañero de pensamientos desde que enviudé. El metal brillaba bajo el trapo de algodón, reflejando destellos dorados, cuando escuché los golpes secos en la madera de la entrada. Golpes exigentes, apurados, golpes de quien se cree dueño del lugar. Me levanté sin prisa. Mis rodillas ya no son las de antes. Protestan con cada cambio de clima, pero mi espalda sigue tan recta como el día en que decidí que ninguna pena me doblaría el lomo. Al abrir el portón de madera gruesa, el calor de las 3 de la tarde me golpeó el rostro, pero no fue tan sofocante como la visión que tenía enfrente. Ahí estaba Rogelio, mi único hijo. Se había ido una madrugada de hacía 13 años, llevándose los pocos ahorros que yo guardaba en una lata de manteca bajo mi cama y la cadena de comunión de su padre. Durante más de una década, mi teléfono de baquelita negra no sonó una sola vez con su voz. No llamó cuando me operaron de las cataratas, ni cuando el río casi se lleva la mitad del pueblo, ni para saber si esta vieja tenía un trozo de pan duro que llevarse a la boca. Para Rogelio, yo era una mujer muerta que cobraba una jubilación de miseria. Pero ahora me miraba con una sonrisa pastosa, de esas que usan los vendedores de tónicos milagrosos en las ferias. A su lado, una mujer de cabello teñido de un rubio estridente y uñas postizas de color rojo chillón intentaba espantar las moscas con un abanico de plástico. Llevaban 4 maletas grandes, de esas con rueditas que se atoraban en la tierra suelta de mi calleja. «¡Mamá! ¡Qué milagro de Dios volver a verte!», exclamó Rogelio, dando un paso al frente con los brazos abiertos, buscando un abrazo que yo esquivé dando un paso lateral, firme como una roca. Mi hijo había engordado. La vida de la capital le había puesto una barriga blanda de cervecero y unas ojeras oscuras que delataban noches de poco sueño y muchas deudas. Su mirada esquiva no se posó en mis ojos, sino que barrió la fachada de la casa. Hace 3 meses, esta era una casita de adobe con el techo remendado. Hoy, gracias al billete de lotería que le compré al ciego Chon por pura lástima, la casa del doctor Valenzuela, la más grande y fresca del pueblo, con sus paredes de sillar y sus techos altos, era de mi propiedad, pagada al contado con algunos de los muchos millones de pesos que ahora descansaban en mi cuenta bancaria. «¿Qué se te ofrece, Rogelio?», pregunté. Mi voz sonó seca, sin el menor rastro de la temblorina que los viejos suelen tener cuando se emocionan. La mujer del abanico dio un paso al frente, extendiendo una mano llena de anillos de fantasía que pretendían pasar por oro. «Ay, suegra, ¿qué cosas dice? ¿Cómo que qué se le ofrece? Somos su familia. Yo soy Viviana, la esposa de su muchacho». Vimos su foto en el periódico de la provincia, tan linda, que salió con su cheque gigante. No sabe el orgullo que nos dio ver que la justicia divina al fin le llegó a esta casa. «La justicia divina no viene en cheques, Viviana», respondí, pronunciando su nombre con una lentitud que pareció incomodarla. «Y que yo sepa, en esta casa solo vive una vieja que aprendió a cocinarse sola». Rogelio carraspeó, visiblemente molesto por mi falta de sumisión, pero forzó una risa que sonó como gallina atorada. Señaló las maletas con un ademán grandilocuente. «Bueno, mamá, ya basta de formalidades. El viaje desde la capital fue un infierno de polvo y baches. Como tu único hijo, tengo derecho a una parte de todo esto que ganaste».
No es justo que vivas en este palacio tú sola, mientras nosotros pasamos trabajos en un departamento de 2x2. Nos vamos a mudar aquí contigo. Te sobra espacio. Además, así te cuidamos, que ya no estás en edad de andar sola por la vida. Miré a mi hijo. Recordé el dolor punzante en el pecho, la noche que descubrí el cajón de mi tocador destrozado y la lata vacía. Recordé las navidades que pasé comiendo un plato de frijoles frente a la radio de transistores, preguntándome si mi muchacho estaría vivo o si su cuerpo yacería en alguna fosa común de la gran ciudad. El dolor de madre es un veneno que tarda años en convertirse en antídoto, pero cuando lo hace, te vuelve inmune a cualquier manipulación. Rogelio pensaba que se enfrentaba a una anciana senil, debilitada por la nostalgia y el deseo de un abrazo filial. Pensaba que la culpa de los años perdidos me haría arrodillarme ante él para comprar su afecto con billetes. No me conocen. La enfermera Felipa nunca regaló una medicina gratis a quien podía pagarla, ni se dejó amedrentar por los caciques del pueblo cuando querían pasar por encima de los enfermos del dispensario. Sentí el roce frío del almirez de bronce, que aún sostenía con la mano izquierda, oculto tras el pliegue de mi delantal gris. Un calorcito tibio comenzó a subirme por el pecho. No era rabia, era la certeza absoluta de que el destino me estaba poniendo la bandeja servida para cobrar una deuda muy vieja. Sonreí. Fue una sonrisa amplia, lenta, de esas que mis pacientes de antaño temían porque sabían que después venía el pinchazo de la aguja más grande. «Pero qué desconsiderada soy», dije, suavizando el tono de mi voz lo justo para que sonara hospitalario. «Pasen, pasen». El sol de Piedra Seca no perdona a los recién llegados. Tienen razón, la casa es grande y el dinero está para gastarse. Bienvenidos a su nuevo hogar. Rogelio miró a Viviana con una mueca de triunfo absoluto. Ella soltó una risita chillona y comenzó a arrastrar una de las maletas por el pasillo de piedra, quejándose del ruido que hacían las ruedas contra el piso. Yo lo seguí con la mirada, sopesando el peso del almirez en mi mano, sabiendo que cada rincón de esta casa se convertiría en el escenario del plan que ya empezaba a tejerse en mi cabeza. Los dejé instalarse en el cuarto del fondo, el que tiene la ventana que da al corral de las cabras. Es la habitación más calurosa de la casa. En las tardes, el sol pega de lleno contra la pared de adobe y convierte el cuarto en un horno de panadero. Viviana arrastró sus maletas, quejándose a cada paso, haciendo que las ruedas de plástico chillaran contra las baldosas de piedra. Rogelio caminaba detrás, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón de lino arrugado, tratando de darse ínfulas de gran señor, pero sus ojos saltones iban de un lado a otro, tasando el valor de los candelabros de bronce, las vigas de madera noble y el grosor de los muros. Cuando cerraron la puerta de su habitación, me quedé de pie en el zaguán, escuchando a través de la madera gruesa. El silencio en Piedra Seca es tan nítido que uno puede oír el vuelo de una mosca a 3 metros de distancia. No tardaron ni 2 minutos en empezar a secretear. «Te lo dije, Rogelio», susurró la mujer, con esa voz de urraca que tiene. «La vieja está sola y chocha. Mira este caserón. Esto vale una fortuna en el mercado de tierras, y el dinero de la lotería debe de estar enterito en el banco. Solo tenemos que saber dónde guarda los papeles». «Cállate, Viviana, que te puede oír», le respondió mi hijo con un hilo de voz cobarde. «Mi madre siempre fue dura de roer. No te fíes de su cara de santa». En el dispensario la llamaban la sargento, porque ponía a raya a los médicos recién graduados que venían de la capital con aires de grandeza. «Eso fue hace 20 años, infeliz», replicó ella con desprecio. «Ahora es solo una vieja de 73 que no tiene a nadie más que a ti. Haz lo tuyo. Llora un poco. Dile que te arrepientes de haberte ido. Léele la cartilla del hijo pródigo. En una semana la tendremos firmando lo que queramos». Sonreí en la penumbra del pasillo. Una sonrisa amarga pero firme. Me di la vuelta sin hacer el menor ruido, arrastrando mis alpargatas de yute por el suelo de sillar. Fui hacia la cocina, donde el fuego de la estufa de leña ya se estaba apagando, dejando un rastro de ceniza gris y el aroma reconfortante del café de olla que había preparado temprano. Me senté en mi taburete de cuero, el mismo que me traje de mi antigua choza de adobe. Mientras el agua tibia corría por mis venas caldeadas por el coraje, me puse a evaluar mis recursos.
Aquellos dos infelices creían que mi única riqueza eran los millones de pesos que el ciego Chon me había entregado en un cheque de cartón frente a las cámaras del periódico local. No entendían nada. Mi verdadera fortuna no estaba en una bóveda bancaria, sino en la memoria de cada rincón de este pueblo y en la autoridad que me daba haber curado a 3 generaciones de sus habitantes. La vejez tiene una ventaja que los jóvenes y los ambiciosos nunca alcanzan a comprender. Nos vuelve invisibles. Para Rogelio y su mujer, yo era una sombra prescindible, un obstáculo biológico que pronto se desmoronaría bajo el peso de los años. Pensaban que mis arrugas eran grietas de debilidad y que mi silencio era sumisión. No sabían que la invisibilidad es el mejor camuflaje para cazar al tlacuache que quiere robarse las gallinas. Durante 35 años como enfermera rural, aprendí que para curar una infección profunda no basta con poner un trapo limpio sobre la herida. Hay que rajar con el bisturí, exprimir el pus y dejar que la carne sana vuelva a brotar desde el fondo, aunque duela. Rogelio era una infección que yo había dejado correr por 13 años, por flojera, por el dolor de madre que prefiere no mirar la llaga. Pero ahora el enfermo había vuelto a mi mesa de operaciones y yo no iba a temblar a la hora de usar el cuchillo. Me serví una taza de café negro, sin azúcar. El sabor amargo me despejó la mente. En Piedra Seca, la ley no es algo que se busque en los juzgados de la capital, donde los burócratas se venden por 3 monedas. Aquí la ley tiene nombre y apellido. Pensé en el licenciado Donato, mi viejo amigo de la infancia. Su madre había muerto en mis brazos cuando éramos apenas unos muchachos, y yo lo había ayudado a curarse de una neumonía que casi se lo lleva antes de que pudiera terminar sus estudios de derecho. Donato ahora era el único notario del pueblo, un hombre de leyes rudo, con un bigote espeso que siempre olía a tabaco de hoja y un respeto sagrado por esta vieja enfermera. También pensé en Eladio, el comandante de la policía local. Eladio era un hombre rústico, pero fiel como un perro de rancho. Su hijo menor nació con el cordón umbilical enredado en el cuello una noche de tormenta eléctrica. Yo pasé 12 horas de rodillas sobre la tierra apisonada de su rancho, soplando aire en los pulmones de ese tierno hasta que el llanto del niño rompió el ruido de los truenos. Eladio me debía la vida de su primogénito, y en estas tierras una deuda de sangre no se olvida jamás. Ellos eran mis recursos. Mi dinero no estaba desprotegido y mi seguridad tampoco. Lo que necesitaba ahora no era defenderme de mi hijo, sino dejar que él mismo se amarrara la soga al cuello. El plan comenzó a dibujarse en mi mente con la precisión de una receta médica. Para empezar, debía mantener el papel de la anciana solitaria y agradecida por el regreso de su único vástago. Debía alimentar su codicia, hacerla crecer hasta que fuera tan grande que no los dejara ver el abismo que se abría bajo sus pies. Al caer la tarde, el calor de la canícula empezó a ceder, dando paso a esa brisa fresca que baja de la sierra y que huele a pino y a tierra seca. Salí al patio y los encontré sentados en las poltronas de mimbre que pertenecieron al doctor Valenzuela. Rogelio se había desabrochado los primeros botones de la camisa, revelando un pecho pálido y sudoroso. Viviana se abanicaba con furia, mirando con asco a un par de gallinas que picoteaban el suelo cerca de las macetas de geranios. ¿Cómo pasaron la tarde?, pregunté, arrastrando los pies un poco más de lo habitual, fingiendo un cansancio que no sentía. El calor de Piedra Seca es traicionero para los que vienen de la ciudad. «¡Ay, mamá! Esto es un horno», se quejó Rogelio, estirando las piernas. «No sé cómo puedes vivir aquí sin un buen aire acondicionado. Con todo el dinero que ganaste, lo primero que debiste hacer fue mandar a traer unos aparatos de la capital. Los viejos no ocupamos esos lujos, hijo», respondí con voz suave, entrelazando mis manos nudosas sobre el delantal. «A mí me basta con la sombra del naranjo y un vaso de agua del pozo. Pero ustedes son jóvenes. Tienen derecho a querer más». Viviana se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de codicia. «De eso mismo queríamos hablarle, doña Felipa», dijo, usando un tono falsamente dulce que me revolvió el estómago. «Rogelio y yo tenemos tantos proyectos. En la capital, la vida es muy dura. Los negocios no han ido bien por culpa de la envidia de la gente. Pensamos que si usted nos respalda con un capitalito,
podríamos abrir una distribuidora de materiales de construcción. Algo grande, algo que le dé lustre al apellido de su hijo. ¿Un capitalito?, repetí, haciéndome la desentendida, ladeando la cabeza como si no escuchara bien. Sí, mamá, intervino Rogelio buscando mi mirada. Unos 2 millones de pesos para empezar. Para ti eso es una uña del dedo chiquito ahora. Con eso salimos de las deudas que nos están ahogando y ponemos a trabajar el nombre de la familia. Al final, todo lo que tienes va a ser para mí cuando tú ya no estés. Es mejor que lo disfrutemos en vida, ¿no crees? Miré a mi hijo a los ojos. No había en ellos ni un gramo de vergüenza, ni una pizca de remordimiento por los 13 años de abandono, por el robo del dinero de mi tocador, por haberme dejado sola cuando las fuerzas me faltaban. Solo había prisa por enterrarme y quedarse con el botín. 2 millones de pesos es mucho dinero, Rogelio, dije, suspirando con fingida pesadumbre. El banco no me deja sacar esas cantidades así como así. Los señores de la capital me pusieron muchas trabas cuando me entregaron el premio. Dijeron que, por mi edad, la cuenta debía estar bajo una tutela especial para evitar que gente malintencionada me estafara. La cara de Viviana se transformó en una máscara de rabia contenida. Sus uñas rojas se clavaron en los brazos de la poltrona de mimbre. «¿Cómo que una tutela?», chilló. «Usted es una mujer libre. Nadie puede decirle qué hacer con su dinero. Eso es un abuso de los banqueros». «Así son las leyes, hija», mentí sin parpadear, disfrutando del veneno que empezaba a correr por sus caras. «Pero no se preocupen. El licenciado Donato, que es el notario del pueblo y un hombre de toda mi confianza, me está ayudando a arreglar un fideicomiso. Él dice que si Rogelio demuestra que realmente ha vuelto para hacerse cargo de mí y de la propiedad, la tutela se puede transferir a su nombre en unos meses». Rogelio se enderezó en la silla, con el rostro iluminado por una repentina esperanza. «¿De verdad, mamá? ¿Donato puede hacer eso?» «Claro que sí, hijo. Pero el licenciado es un hombre muy estricto. Él quiere estar seguro de que no vienes solo por el dinero y que luego me vas a dejar tirada en un rincón. Por eso, me ha pedido que pongamos unas condiciones. Un periodo de prueba, por así decirlo, para demostrarle al banco que eres un hijo digno y responsable». «¿Qué tipo de condiciones?», preguntó Viviana, con la sospecha pintada en sus cejas depiladas. «Nada del otro mundo para un hombre joven y fuerte como mi Rogelio», dije, dedicándole a mi hijo una mirada de orgullo materno que me costó un esfuerzo supremo de actuación. «La casa del doctor Valenzuela es grande, pero tiene muchas necesidades. El techo de las caballerizas se está cayendo. El pozo de agua necesita ser limpiado a fondo porque tiene lodo en el fondo. Y el huerto de nopales del patio trasero está invadido de maleza y plagas. Yo ya no tengo fuerzas para esas faenas. El licenciado Donato dice que si Rogelio trabaja la tierra y repara la casa durante 3 meses, él mismo firmará el acta de transferencia del fideicomiso». Rogelio miró sus manos blancas y blandas, acostumbradas a sostener vasos de cerveza y volantes de coche, no palas ni asadones. Se le notó el pánico en los ojos, pero la codicia de Viviana fue más rápida. «Por supuesto que lo hará», exclamó ella, dándole un palmetazo en el hombro a su marido. «Rogelio es un hombre de trabajo. 3 meses no son nada para asegurar el futuro de la familia. Mañana mismo empieza con lo que haga falta, ¿verdad, mi amor?» Mi hijo tragó saliva, mirando el patio de tierra con una mezcla de horror y resignación. «Sí, claro, lo que haga falta para ayudarte, mamá», alcanzó a decir con un hilo de voz. «Me alegra tanto oír eso», dije, levantándome del taburete con una agilidad que traté de disimular. Sabía que mi muchacho no me fallaría. Ahora voy a preparar la cena. Aquí en el pueblo nos acostamos temprano, porque a las 5 de la mañana ya canta el gallo y el sol empieza a calentar la tierra. Hay que aprovechar las horas frescas para el trabajo duro. Me retiré a la cocina con el corazón latiéndome a un ritmo constante y tranquilo. El primer paso del tratamiento ya estaba administrado. Les había puesto el cebo y ellos habían mordido el anzuelo con la desesperación de los peces hambrientos. No sabían que en Piedra Seca, 3 meses de trabajo bajo el sol de la canícula, limpiando pozos de sillar y cargando piedras para reparar techos, eran suficientes para doblegar al hombre más recio. Pero lo que Rogelio y su mujer ignoraban por completo era que el licenciado Donato jamás firmaría tal transferencia,
porque el fideicomiso que yo había estructurado con él 3 semanas atrás era tan blindado como una fortaleza de piedra. Mi dinero nunca estaría en sus manos grasientas. Mientras cortaba un trozo de queso fresco y unas rodillas de pan, escuché el murmullo de sus voces en el patio. Rogelio ya se estaba quejando del dolor de espalda que le esperaba, y Viviana lo apuraba, diciéndole que pensara en los millones que tendrían para gastar en las tiendas de lujo de la capital una vez que la vieja entregara las llaves de la cuenta. Pobres ilusos. Creían que estaban jugando con una anciana indefensa que mendigaba un poco de cariño antes de morir. No se daban cuenta de que estaban en el territorio de la enfermera Felipa, la mujer que había visto nacer y morir a medio pueblo sin derramar una lágrima de más, y que la receta que les estaba preparando no era para curar su codicia, sino para destruirlos con su propia medicina. A las 5 de la mañana, cuando el cielo de piedra seca todavía es de un azul oscuro y frío, el gallo de la vecina ya estaba desgañitándose sobre la barda de piedra. Yo no necesito que nadie me despierte. Los años en el hospital me dejaron el reloj en la sangre. Me levanto de un solo impulso, me ato las trenzas con un hilo de algodón negro y me calzo las alpargatas. Esa mañana, el aire de la casa olía a adobe húmedo y a la flojera acumulada que traían los de la capital. Fui al cuarto del fondo y golpeé la madera con el almirez de bronce. El golpe sonó seco, metálico, como un tiro de escopeta en medio del silencio del amanecer. ¡Arriba, muchachos!, grité con esa voz de dar órdenes que usaba cuando tenía que levantar a los camilleros perezosos. El sol no espera a nadie en este pueblo, y la tierra ya está orense para el asadón. Rogelio, hijo, muévete que las cabras ya están chillando de hambre. Escuché un lamento sordo del otro lado, un quejido de huesos cansados que me supo a pura gloria. Rogelio abrió la puerta media hora después, arrastrando los pies, con los ojos hinchados de lagañas y una camiseta de algodón gris que le quedaba apretada en la barriga. Viviana venía detrás, envuelta en una bata de seda barata con estampados de leopardo que ya se veía manchada de ceniza. Tenía la cara hinchada y el ceño fruncido, como si la sola existencia de la luz del día fuera un insulto a su persona. «Mamá, por Dios, es de noche todavía», se quejó Rogelio, rascándose la cabeza. «En la capital a esta hora apenas nos vamos durmiendo. Me duelen hasta las uñas del pie por el viaje de ayer. Aquí la vida empieza con el sol, hijo», le dije, sirviéndole un jarro de barro cocido con café negro, espeso y sin una sola cucharada de azúcar. «En el campo, el que se duerme se lo comen los gusanos. Tómate esto de un trago, que hoy te toca limpiar el huerto de nopales del patio trasero. Las tunas ya se pasaron y la maleza tiene espinas del tamaño de mis dedos. Si no lo limpias hoy, la plaga se va a pasar a los árboles de naranja». Viviana miró el jarro de café con un asco que no se molestó en disimular. «¿No hay pan dulce? ¿O un poco de fruta picada? En la capital desayunamos con papaya y yogur, doña Felipa. Este café parece petróleo». «Aquí comemos lo que da la tierra, Viviana», respondí, mirándola fijamente a los ojos, hasta que bajó la vista para acomodarse la bata. «Si quieren lujos, en la plaza del pueblo venden pasteles de viento, pero cuestan dinero, y aquí el dinero se gana con el sudor. Si Rogelio quiere que el licenciado Donato firme los papeles del fideicomiso, tiene que demostrar que no le teme a la tierra. Desayunen sus frijoles de la olla y al trabajo». Los dejé en la cocina, masticando su rabia junto con los frijoles fríos del día anterior. Yo me fui a sentar al corredor, bajo la sombra del tejado, con mi viejo costurero de madera sobre las rodillas. Tenía una canasta llena de calcetines viejos que remendar, pero mis ojos no estaban en la aguja, estaban en ellos. A las 6:30, Rogelio ya estaba en el patio trasero, sosteniendo el asadón como si fuera un bicho venenoso. Su mujer se había sentado en un cajón de madera bajo el cobertizo, abanicándose con una revista vieja y gritándole instrucciones que solo servían para ponerlo más nervioso. «Dale más fuerte, Rogelio», le chillaba Viviana. «Que se vea que estás trabajando. Acuérdate de la casa de la capital. Acuérdate del coche nuevo que nos vamos a comprar. No seas flojo». Rogelio levantó el asadón y lo dejó caer contra la tierra endurecida por la sequía. El golpe vibró por todo su cuerpo. El mango de madera le rebotó en las manos y soltó una maldición que hizo que las gallinas salieran volando con un cacareo escandaloso. A la media hora, el sol de piedra seca
ya había salido por detrás del cerro, implacable, gordo y amarillo, calentando las piedras del suelo, hasta convertirlas en brasas. Vi cómo la camisa de mi hijo se le pegaba a la espalda, empapada de un sudor espeso de hombre que nunca ha hecho más esfuerzo físico que levantar el control de la televisión. Sus manos blancas y finas comenzaron a llenarse de ampollas rojas a los pocos minutos. Se detenía cada 3 golpes para mirarse las palmas, jadeando como un perro viejo que ha corrido detrás de una liebre. «Mamá», gritó desde el fondo del patio, secándose la frente con la manga. «¿No tienes unos guantes de cuero? Esto me está pelando la piel. Me va a dar una infección». «Los guantes son para los cirujanos, Rogelio», le respondí desde mi silla sin perder el compás de mi costura. «La tierra de piedra seca es limpia, pura sola. Échate un poco de saliva en las ampollas y dale con más ganas, que apenas llevas 1 metro de zanja y el sol ya va para arriba». Viviana me miró con unos ojos cargados de veneno. Se levantó del cajón, haciendo sonar sus sandalias de plástico contra las lajas del suelo, y se acercó a mí con paso rápido. «Doña Felipa, usted está siendo muy dura con su propio hijo», dijo, cruzándose de brazos. «Rogelio no está acostumbrado a estas salvajadas. Él es un hombre de oficina, un gestor. Debería tenerle más consideración. Después de todo, él vino aquí para cuidarla». Me quité los anteojos de lectura lentamente y los puse sobre el costurero. La miré de arriba a abajo, deteniéndome en sus uñas pintadas de rojo, que ya tenían los bordes negros de la tierra del patio. «Mira, Viviana», le dije con un hilo de voz que no tenía nada de amabilidad. «Durante 13 años nadie me cuidó. Cuando me dio la tifoidea y pasé una semana delirando en esta misma cama, la que me traía un jarro de agua era la vecina de enfrente. Cuando el techo de la cocina se cayó por las lluvias de hace 5 años, fui yo la que tuvo que subir a poner las láminas de zinc con estas manos que ves aquí, llenas de artritis. Así que no me vengas a hablar de consideraciones. Tu marido quiere 2 millones de pesos. En este pueblo, un peón gana 100 pesos al día por romperse el lomo de sol a sol. Si Rogelio quiere el dinero de la lotería, va a tener que ganárselo como un hombre de este lugar. O si no, la carretera de regreso a la capital está muy bien pavimentada. Se pueden ir cuando quieran». La mujer se quedó muda, con la boca abierta como un pez fuera del agua. El color rojo de sus mejillas no era por el sol, sino por la furia de verse descubierta por una vieja que ella creía tonta. Se dio la vuelta con un bufido y regresó al patio, donde Rogelio seguía peleándose con las raíces de un nopal viejo que se negaba a salir de la tierra. A las 11 de la mañana, cuando el calor ya era un manto pesado que hacía temblar el aire sobre las piedras, se escuchó el chirrido de las bisagras del portón principal. Era la hora de la primera visita estratégica. El licenciado Donato entró al patio con su paso lento de hombre de leyes, vistiendo un traje de lana gris que parecía inmune a la temperatura del pueblo. Llevaba bajo el brazo un portafolios de cuero gastado y en la boca un puro apagado que siempre masticaba cuando tenía que tratar asuntos de importancia. Detrás de él venía Eladio, el comandante de la policía, con su uniforme caqui bien almidonado y la mano derecha descansando con naturalidad sobre la culata de su revólver de cargo. Al verlos entrar, Rogelio soltó el azadón y se enderezó, tratando de poner cara de ciudadano respetable, aunque el sudor le chorreaba por las patillas y tenía los pantalones cubiertos de polvo gris. «Buenos días, doña Felipa», saludó Donato, quitándose el sombrero de fieltro con un ademán elegante. «Qué gusto verla tan rozagante. Veo que tiene visitas en la casa». «Buenos días, licenciado», respondí, levantándome para recibirlos. «Sí, mire usted, mi muchacho Rogelio ha vuelto de la capital con su esposa. Han decidido que esta vieja ya no debe estar sola y han venido a darme una mano con los arreglos de la casa». Donato caminó hacia el patio trasero, deteniéndose a la orilla de la pequeña zanja que Rogelio había logrado cavar con tanto esfuerzo. Se ajustó las gafas y miró la tierra removida con una expresión de profunda desaprobación. «¿Esto es todo lo que ha avanzado desde el amanecer, joven?», preguntó Donato, sacando una libreta pequeña de su bolsillo trasero. El trabajo de un hombre se mide por la profundidad de su surco. Si el Banco de la Capital ve que el avance es tan lento, van a pensar que no hay verdadero interés en el mantenimiento de la propiedad. La ley de fideicomisos para adultos mayores es muy estricta en estos casos. ¿Sabe usted?
Rogelio se limpió el sudor de la cara con el brazo, mirando al notario con una mezcla de rabia y desesperación. «Señor notario, esta tierra es como el cemento», dijo con la voz entrecortada por el cansancio. «Las herramientas de mi madre son viejas y no cortan bien. He hecho lo mejor que he podido. En Piedra Seca no hay excusas, muchacho», intervino el comandante Eladio, dando un paso al frente y haciendo sonar las espuelas de sus botas de montar. «Aquí los hombres de verdad limpian media hectárea antes del mediodía. Su madre ha sido una mujer muy generosa con este pueblo. Si nosotros vemos que usted no cumple con sus obligaciones de hijo, vamos a tener que reportarlo a la delegación de la capital por abandono y explotación de persona vulnerable. Y créame, las cárceles de este distrito son muy calurosas en esta época del año». Viviana, que se había mantenido al margen de la conversación, se puso pálida al escuchar las palabras del comandante. Se acercó a su esposo y le agarró el brazo con fuerza, buscando en él una seguridad que Rogelio no podía darle. «No se preocupe, comandante», dijo ella con una sonrisa nerviosa. «Rogelio va a terminar el trabajo. Él es muy cumplido con sus deberes. Solo es cuestión de que le agarre el ritmo al clima». «Eso espero, señora», respondió Eladio con una mirada fría que pareció congelar el aire caliente del patio. «Porque en este pueblo todos somos familia de doña Felipa. Ella nos curó las fiebres, nos remendó los heridos y nos vio nacer a casi todos. Si alguien viene a querer pasarse de vivo con ella, se las tiene que ver con la ley del lugar, y aquí la ley tiene la mano muy pesada». Donato tomó unas notas rápidas en su libreta. La cerró con un golpe seco y miró a mi hijo. «Vendré cada 3 días a evaluar el progreso, Rogelio», dijo el notario con un tono oficial que no admitía réplicas. «El pozo de agua es la siguiente tarea. Necesito ver que el fondo esté libre de lodo y que las paredes de sillar no tengan filtraciones antes de que termine el mes. Si pasa esa prueba, podemos empezar a redactar el borrador del acuerdo para el banco. Que tengan un buen día». Los 2 hombres se despidieron con una inclinación de cabeza hacia mí y salieron del patio con el mismo paso firme con el que habían entrado. El silencio que dejaron detrás de ellos era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Rogelio se dejó caer sobre el suelo de tierra, con la espalda apoyada contra el tronco del naranjo, con la cabeza entre las manos. Su mujer se arrodilló a su lado, susurrándole cosas al oído con una prisa desesperada, gesticulando con sus manos de uñas rojas hacia la casa y hacia mí. Yo no les quité los ojos de encima. Sabía perfectamente lo que estaban pensando. Creían que estaban atrapados en una trampa de burocracia de pueblo y que su única salida era aguantar el castigo físico hasta que la vieja firmara los malditos papeles. No se daban cuenta de que el juego apenas estaba comenzando y de que la soga que ellos mismos se habían puesto al cuello se estaba apretando con cada palada de tierra que Rogelio daba en el patio. Por la noche, la temperatura bajó un poco, pero el calor acumulado en las paredes de adobe de su habitación hacía que el cuarto pareciera un horno. Yo me quedé sentada en la cocina, con la luz de una sola vela encendida, escuchando a través de las rendijas de la madera. El silencio de Piedra Seca es mi mejor aliado. A esa hora de la noche, las voces de los que conspiran se escuchan tan claras como si estuvieran hablando junto a mi oreja. «Esto es una tortura, Viviana», susurraba Rogelio, con una voz que sonaba al borde de las lágrimas. «No puedo más. Me duelen los brazos, la espalda me arde por el sol y tengo las manos llenas de ampollas de sangre. Esa maldita vieja lo está haciendo a propósito. Nos quiere matar de cansancio». «Cállate y aguanta, imbécil», le respondió ella con un siseo de víbora. «¿No oíste lo que dijo el notario? Son millones de pesos los que están en juego. ¿Prefieres regresar a la capital a que los cobradores nos quiten lo poco que nos queda? Deja que la vieja crea que nos tiene dominados. En cuanto ese notario de Quinta firme la transferencia, nos largamos de aquí y la dejamos que se pudra en su palacio de piedra. Solo tenemos que aguantar un poco más. ¿Y si buscamos los papeles de la cuenta nosotros mismos?», sugirió mi hijo con un hilo de voz cobarde. Hoy vi que la vieja tiene un cofre de madera con un candado grande debajo de su cama. Seguro ahí tiene las libretas del banco y el título de propiedad de esta casa. Si logramos abrir... «No seas estúpido», lo interrumpió ella. «¿No viste al comandante de la policía? Ese tipo nos está vigilando. Si tocamos algo que no debemos, nos van a meter a la cárcel de este desierto y ahí sí que no salimos nunca».
Tenemos que hacerlo por las buenas, jugando al hijo arrepentido. Mañana te levantas más temprano y terminas de limpiar ese maldito huerto. Me levanté del taburete sin hacer el menor ruido. Sentí una punzada de desprecio tan grande en el pecho que me costó trabajo respirar por un momento. Ese era mi hijo. El niño al que yo había arrullado en mis brazos, el que había alimentado con mi propio cuerpo, el que había defendido de las fiebres y de los peligros del camino cuando era un tierno. Ahora estaba ahí, en el cuarto del fondo, planeando cómo robarme y cómo dejarme tirada una vez que tuviera el botín en sus manos. Fui hacia mi habitación con el paso firme de quien sabe que está haciendo lo correcto. Me acerqué a la cama. Me agaché sin esfuerzo, a pesar del dolor de mis rodillas, y saqué el cofre de madera de debajo de las tablas del suelo. Lo abrí con la llave pequeña que siempre llevo colgada del cuello, junto a la medalla de la Virgen de la Soledad. Dentro del cofre no había libretas de banco ni títulos de propiedad. Solo había un viejo par de guantes de hule gastados, un estetoscopio de metal que ya no servía y un manojo de cartas sin abrir que yo le había enviado a Rogelio durante los primeros 3 años de su desaparición, devueltas todas con el sello de dirección inexistente. Miré aquellos objetos con una frialdad que me sorprendió a mí misma. La nostalgia es un lujo que las mujeres de mi edad no podemos permitirnos cuando la supervivencia está en juego. Cerré el cofre con un golpe seco. Deslicé el candado de hierro en su lugar y lo volví a empujar bajo la cama. La trampa estaba perfectamente armada y los ratones ya estaban dentro, royendo el cebo que yo les había dejado. Rogelio creía que su fuerza física le alcanzaría para ganar la partida, y Viviana pensaba que su astucia de ciudadana de la capital era superior a la sabiduría de una vieja enfermera de pueblo. No sabían que en Piedra Seca la paciencia es más dura que el sillar de las paredes y que yo tenía toda la vida para verlos caer. Apagué la vela de un soplo. El olor a cera quemada se extendió por la habitación, mezclándose con el aroma del naranjo que entraba por la ventana abierta. Me acosté sobre mis sábanas limpias de hilo, escuchando el canto lejano de un coyote en la sierra, sabiendo que al día siguiente el sol volvería a salir puntual a las 5 de la mañana para cobrarles la primera cuota de su ambición. 6 semanas de sol implacable hacen milagros en el lomo de un flojo. Para mediados de agosto, el Rogelio que había llegado de la capital con aires de gran señor ya no existía. Aquella barriga inflada de cerveza y comidas de restaurante se le había escurrido por el pantalón, sustituida por una delgadez fibrosa y una espalda encorvada por el cansancio. Sus manos, antes blancas y suaves como las de un cura, ahora daban lástima. Estaban cubiertas de una costra gris de tierra y callos reventados que se curaban a medias con la manteca de res que yo le obligaba a ponerse por las noches. Viviana no estaba mejor. El polvo de Piedra Seca es democrático, se le mete a cualquiera por los poros sin importar cuántas cremas caras se unte en la cara. Sus uñas rojas de plástico se habían caído una a una entre las espinas de los nopales, y el cabello rubio cenizo ahora parecía un estropajo reseco amarrado con una liga de hule. Se pasaba las tardes sentada en el patio, con los ojos inyectados de rabia, mirando cómo su marido sacaba cubetas de lodo podrido del fondo del pozo de sillar, mientras el calor de la canícula nos envolvía como una cobija de lana mojada. Yo los miraba desde el corredor de la cocina, moviendo rítmicamente mi mano derecha para pulir el almirez de bronce. El sonido metálico y constante del metal contra el metal los volvía locos. Era como el tic-tac de un reloj que les recordaba que el tiempo se les estaba acabando y que esta vieja no aflojaba las riendas ni un solo milímetro. «Hoy es el día, doña Felipa», me dijo Viviana a media mañana, acercándose al corredor con un paso que ya no tenía nada de la ligereza de antes. Rogelio terminó de limpiar las filtraciones del pozo. El agua sale limpia como el cristal. Ya pasaron las 6 semanas que el licenciado Donato pidió de prueba. Es hora de que vayamos a la notaría a firmar la transferencia de ese fideicomiso. No podemos seguir viviendo en estas condiciones. Mi esposo tiene la espalda destrozada y yo ya no aguanto esta tierra. Dejé el trapo sobre mis rodillas y la miré fijamente. Tenía una mancha de hollín en la mejilla y el olor a sudor rancio de su bata de leopardo casi tapaba el aroma del café de olla. «El trabajo dignifica, Viviana», respondí con una tranquilidad que pareció encenderle la pólvora en los ojos. «Pero tienes razón.
Hoy es el día de arreglar las cuentas. El licenciado Donato me mandó decir que vendría después de la comida, junto con el comandante Eladio, para hacer la inspección final. Díselo a Rogelio para que se bañe con agua del pozo y se ponga una camisa limpia. No quiero que el notario lo vea con esa facha de pordiosero. La mujer soltó una risa amarga y se dio la vuelta, yendo hacia el corral a buscar a su marido. Yo me quedé sentada, saboreando el amargor del café que me quedaba en el jarro. El momento que había planeado pacientemente desde la tarde en que golpearon mi portón, con exigencias de herederos, por fin había llegado. A las 3 de la tarde, el aire de Piedra Seca era un horno encendido. El silencio del pueblo era tan espeso que el ruido de los cascos del caballo del comandante Eladio se escuchaba desde la entrada de la calleja. Llegaron puntuales. El licenciado Donato vestía su mismo traje gris, que parecía no conocer la palabra sudor, y traía en la mano un cartapacio de cuero negro, amarrado con un listón rojo de aspecto muy oficial. Eladio venía detrás, con las botas relucientes y su sombrero de ala ancha bien calzado, saludando con un ademán de la mano a los vecinos que se asomaban por las ventanas. Rogelio y Viviana ya los esperaban en la sala principal, la habitación más fresca de la casa, donde las paredes de sillar de 1 metro de espesor mantenían a raya el fuego de la calle. Rogelio se había puesto una camisa de lino que le quedaba floja y se pasaba las manos por el pantalón de manera nerviosa, como si tuviera hormigas en las piernas. Viviana se había pintado los labios de un rojo furioso, un último intento de recuperar la dignidad perdida ante las autoridades del pueblo. «Buenas tardes, señores», dijo Donato, acomodándose en la silla de madera noble que yo le había preparado. «Doña Felipa, es un placer verla. Veo que sus huéspedes han cumplido con las tareas asignadas. El pozo está limpio, el huerto de nopales ya no tiene plaga y el techo de las caballerizas tiene vigas nuevas de pino». «Así es, licenciado», intervino Rogelio, dando un paso al frente con una urgencia que no pudo disimular. «Nos rompimos el lomo trabajando como peones de rancho. Hicimos todo lo que usted pidió. Ahora queremos que se cumpla lo prometido. Mi madre dijo que hoy se firmaría el acta para transferir la tutela del fideicomiso del Banco de la Capital a mi nombre. Tengo los documentos de mi identidad listos y mi esposa puede firmar como testigo». El notario miró a Rogelio por encima de sus lentes de lectura. Había en su mirada una mezcla de desprecio y lástima, la misma que un médico de experiencia le dedica a un enfermo terminal que todavía cree que se va a curar con rezos. «Joven Rogelio», dijo Donato con una voz pausada, arrastrando las palabras con el peso de la ley. «Antes de firmar cualquier papel, es mi deber como notario público de este distrito leer los términos del documento de propiedad y del manejo de los bienes de doña Felipa. Es un procedimiento estándar, ¿comprende?» Sí, lo que sea», dijo Viviana cruzándose de brazos. «Lea lo que tenga que leer, pero acabe pronto, que el calor aquí adentro es insoportable». Donato desató el listón rojo del cartapacio y sacó unas hojas de papel sellado con el escudo del Estado. Aclaró su garganta con un carraspeo seco y comenzó a leer con una solemnidad que hizo que el corazón de Rogelio empezara a latirle tan fuerte que yo podía ver el movimiento en el cuello de su camisa. En el pueblo de Piedra Seca, a los 28 días del mes de agosto, ante mí, el licenciado Donato Alatorre, notario público número 4, comparece la señora Felipa Méndez, de 73 años de edad, enfermera jubilada, en pleno uso de sus facultades mentales. Donato hizo una pausa y miró a mi hijo. «Para dejar constancia de la distribución de sus bienes presentes y futuros, adquiridos mediante el premio mayor de la Lotería Nacional obtenido en fecha reciente». Rogelio sonrió, una mueca de triunfo que le iluminó los ojos apagados por el cansancio. Miró a Viviana y le apretó la mano con fuerza. «Primero», continuó el notario, su voz resonando en las vigas del techo alto, «la compareciente declara que la propiedad conocida como la casa del doctor Valenzuela, con todos sus terrenos, corrales y anexos, ha sido donada en su totalidad al municipio de Piedra Seca, con la condición irrevocable de que, a la muerte de la señora Felipa Méndez, se instale en este lugar el primer dispensario médico materno-infantil de la región, que llevará el nombre de Clínica Enfermera Felipa». La sonrisa de Rogelio se congeló. Su rostro, tostado por el sol del mes de trabajo,
se puso de un color gris cenizo, parecido a la tierra del patio. ¿Qué? ¿Qué dijo? Tartamudeó, dando un paso hacia la mesa. ¿Cómo que donada al municipio? Mamá, ¿qué locura es esta? Esta casa es tuya. Es mi herencia. Cállese y escuche, joven. Lo interrumpió el comandante Eladio, poniendo la mano sobre la culata de su arma con un movimiento lento, pero que no dejaba lugar a dudas. El licenciado está leyendo un documento oficial. Respete la ley. Donato continuó leyendo, como si no hubiera escuchado la interrupción. Segundo, en lo que respecta al capital depositado en la institución bancaria de la capital, que asciende a la cantidad de 12 millones de pesos, la señora Felipa Méndez establece un fideicomiso irrevocable administrado por el Patronato de Salud Comunitaria de Piedra Seca. Dicho capital será destinado exclusivamente a la compra de equipo médico, medicinas de patente y el pago de sueldos para 2 médicos residentes y 3 enfermeras de tiempo completo. ¡No!, chilló Viviana, dando un paso al frente con las manos hechas garras. ¡Eso es un robo! Ustedes la están estafando. Esa vieja está loca. No sabe lo que hace. Rogelio, haz algo. Tu madre no puede regalar nuestro dinero a estos indios de pueblo. ¡Silencio!, gritó el comandante Eladio, levantándose de la silla con una fuerza que hizo retroceder a la mujer. Un grito más de esa calaña en esta casa y la mando encerrar por desacato y ofensas a la autoridad. Modere su boca, señora, que aquí no está en los callejones de la capital. Rogelio miraba a su madre con los ojos abiertos, redondos por el espanto. El sudor le corría a chorros por las sienes, pero ya no era por el calor. Era el frío del vacío que se le abría bajo los pies. «Mamá», dijo con un hilo de voz, con el tono de un niño que implora perdón, «dime que esto es una broma. ¿Y mi parte? ¿Y el fideicomiso que me ibas a transferir a mí para el negocio de los materiales? Trabajé 6 semanas bajo este sol del demonio. Me salieron ampollas, me dolió la espalda cada noche. Limpié ese maldito pozo con mis propias manos. Lo hice por ti. Me levanté de mi silla sin prisa. Tomé el almirez de bronce de la mesa y lo sostuve contra mi pecho con la mano izquierda, sintiendo el peso reconfortante del metal templado. Miré a mi hijo a los ojos, buscando en ellos algún rastro del niño que alguna vez amé, pero solo encontré la misma codicia miserable que lo llevó a romper mi tocador hace 13 años. «Tú no hiciste nada por mí, Rogelio», dije. Mi voz no tembló. Sonó tan clara y firme como cuando daba las instrucciones de higiene en el dispensario rural. Viniste aquí porque viste mi foto en el periódico con un cheque grande. Viniste porque pensaste que esta vieja estaba sola, debilitada por los años y muerta de ganas de comprar el cariño de su único hijo con billetes. Pensaste que podías instalarte en mi casa, usar mi dinero para pagar tus deudas de juego y tus lujos en la capital, y luego dejarme tirada en un rincón de este caserón hasta que el cuerpo me aguantara. Eso no es cierto, mamá, mintió él, dando un paso atrás, buscando el apoyo de la pared de sillar. Yo quería cuidarte. Hace 13 años te fuiste de esta casa una madrugada. Continué, dando un paso al frente, obligándolo a sostener la mirada. Te llevaste los ahorros de toda mi vida de trabajo, los pesos que guardaba en la lata de manteca bajo mi cama para cuando mis rodillas ya no pudieran más. Te llevaste hasta la cadena de comunión de tu padre, el único recuerdo que me quedaba de él. Durante 13 años no supiste si yo tenía para un pedazo de pan, si la tifoidea me había llevado a la fosa común o si la lluvia había tirado el techo de mi choza. Para ti, yo era tierra muerta. Viviana intentó hablar, pero una mirada del comandante Eladio la dejó con la boca cerrada y el cuerpo temblando de rabia contenida. El trabajo que hiciste estas 6 semanas, Rogelio, no fue un examen para el banco, dije, esbozando esa sonrisa lenta que él tanto temía. Fue tu receta. Durante 35 años curé a la gente de este pueblo. Sé perfectamente qué medicina necesita cada cuerpo para sanar de sus males. Tu mal es la flojera y la ambición sin esfuerzo. Limpiar el huerto de nopales, desinfectar el pozo de sillar y reparar el techo de las caballerizas fue tu forma de pagar la deuda que me debías desde la noche en que me robaste. Calculé el costo de la mano de obra de todos esos arreglos y equivale exactamente a la cantidad que te llevaste de la lata de manteca, ajustada con los intereses de 13 años de desprecio.
Estamos a mano, hijo. Ya no me debes nada, y yo no te debo nada a ti. Rogelio miró al licenciado Donato, buscando una rendija en la ley, un tecnicismo que lo salvara de la ruina absoluta. Señor notario, esto no puede ser legal, suplicó. Yo soy el único heredero forzoso. La ley me protege. No puede dejarme sin nada. Donato cerró el cartapacio de cuero negro con un golpe seco que sonó como un disparo en medio de la sala. La ley protege el derecho de propiedad, joven Rogelio, respondió el notario, levantándose de su silla con una lentitud ceremonial. Tu madre es la única dueña de cada peso de ese premio y de cada piedra de esta casa. El testamento social y la donación municipal que acabo de leer han sido debidamente registrados y protocolizados en la capital del estado hace 3 semanas. Están blindados contra cualquier demanda o impugnación. Usted no tiene ningún derecho legal sobre estos bienes, porque su madre decidió, en vida y en pleno uso de sus facultades, que su herencia es de este pueblo que la cuidó cuando usted no estaba. Viviana soltó un grito de frustración, un chillido agudo de urraca herida, y se abalanzó hacia la mesa de madera con las manos levantadas, con la intención de arrancar los papeles que el notario sostenía. Pero el comandante Eladio fue más rápido. Su mano enorme la tomó del brazo con una fuerza de hierro, obligándola a doblar el cuerpo del dolor. «¡Suélteme, policía de rancho!», gritó ella, tratando de zafarse. «Esto es una trampa. Nosotros somos ciudadanos de la capital. Los vamos a demandar a todos». «En este rancho mandamos nosotros, señora», le dijo Eladio al oído, con esa voz pastosa y tranquila de quien no le teme a las amenazas. «Y aquí la ley se cumple porque se cumple». Sus 4 maletas ya están empacadas y cargadas en la parte trasera de la camioneta de la delegación. El camión que va para la capital sale de la plaza principal en exactamente 20 minutos. Si ustedes no están subidos en ese transporte con sus boletos en la mano para cuando el motor encienda, los voy a meter a los calabozos por intento de robo calificado y alteración del orden público. Y créame, en las celdas de piedra seca las chinches tienen hambre, y el calor no perdona a los delicados de la capital. Rogelio miró a su esposa, luego a mí, y finalmente al suelo de lajas de piedra que él mismo había limpiado con tanto esfuerzo por la mañana. Toda la soberbia, toda la ambición que traían en sus maletas de rueditas se había evaporado, dejando solo la armadura vacía de 2 estafadores descubiertos en su propio juego. Mi hijo se dejó caer de rodillas sobre las baldosas. No lloraba de arrepentimiento, lloraba de la pura humillación de verse derrotado por la vieja que él creía senil, por la madre a la que pensaba manipular con un abrazo de mentiras. «Mamá, por favor», susurró, estirando una mano temblorosa hacia el borde de mi delantal gris. «No nos dejes en la calle. No tenemos a dónde ir. En la capital nos están buscando por unas deudas de juego. Nos van a quitar el departamento. Danos aunque sea un poco de dinero para empezar de nuevo». Me hice a un lado, evitando el contacto de sus dedos sucios de tierra con la tela de mi ropa. Sentí una profunda paz en el pecho, la misma que sentía cuando terminaba una jornada de partos difíciles y salía del dispensario a respirar el aire de la madrugada. «El dinero de la lotería es para curar a la gente de este pueblo, Rogelio», dije, mirándolo desde mi altura con una firmeza que no admitía réplicas. «A ustedes ya les di su medicina. Les enseñé el valor de la tierra, el peso del trabajo físico y la certeza de que el pasado siempre vuelve para cobrar sus facturas. Eso vale más que cualquier fajo de billetes. Ahora, levántate del suelo y vete». El comandante Eladio es un hombre de palabra y no le gusta esperar a los que pierden el camión. Rogelio se levantó lentamente, apoyando las manos en las rodillas que le temblaban por el esfuerzo. Tenía la mirada perdida, como si no terminara de comprender cómo una anciana de 73 años, armada solo con un almirez de bronce y la memoria de un pueblo entero, lo había desarmado y despojado de sus sueños de riqueza en menos de 1 hora. Viviana lo tomó del brazo, dándole un tirón violento, con la cara desfigurada por un odio que ya no intentaba ocultar. «Vámonos, Rogelio», le dijo con un siseo ponzoñoso. «Deja a esta vieja loca con sus piedras y sus indios de pueblo, que se muera sola en su dispensario. Ya pagará lo que nos hizo». Caminaron hacia el zaguán con pasos lentos,
pesados, arrastrando la derrota por el pasillo de piedra donde tantas veces habían planeado mi entierro. El comandante Eladio los siguió de cerca, con la mano apoyada en la culata de su revólver, asegurándose de que no intentaran llevarse nada que no les perteneciera. El licenciado Donato se quedó conmigo en la sala. Me miró por encima de sus anteojos y soltó una pequeña risa que le hizo bailar el bigote con olor a tabaco. «La sargento nunca pierde el pulso, ¿verdad, Felipa?», me dijo, guardando los papeles de la donación en su portafolios de cuero gastado. «En el dispensario se aprende a no temblar con la aguja, Donato», respondí, acariciando el metal frío del almirez. «Si dejas que el pulso te tiemble, el enfermo se te muere en la mesa de operaciones». Y con estos dos, el remedio tenía que ser fuerte para que la infección no volviera a brotar. Salí al corredor de la casa y me senté en mi taburete de cuero, bajo la sombra fresca del naranjo. El sol de la tarde empezaba a caer por detrás de los cerros de piedra seca, pintando las paredes de sillar de un color dorado que parecía oro de verdad, del que no se puede comprar con billetes de lotería. A lo lejos, se escuchó el rugido del motor del autobús de la capital que salía de la plaza del pueblo, rompiendo el silencio de la tarde con un ruido que se fue perdiendo poco a poco entre los cerros de tierra dura. Sonreí en la penumbra del patio, sintiendo que el aire de mi casa volvía a ser limpio, ligero y completamente mío. El polvo que levantó el autobús de la capital tardó casi una hora en asentarse por completo sobre las lajas de la calleja. Desde mi corredor, sentada con el almirez de bronce entre las manos, vi cómo la brisa de la tarde iba barriendo esa neblina gris hasta devolverle al aire su transparencia de siempre. El silencio regresó a la casa del doctor Valenzuela, pero ya no era ese silencio pesado y cargado de sospechas que trajeron mi hijo y su mujer en sus maletas relucientes. Este era un silencio limpio, fresco, como el que queda en la tierra después de que una buena tormenta arrastra las hojas secas y limpia el corral. Me levanté sin prisa y fui hacia el pozo del patio trasero, el mismo que Rogelio había limpiado a fondo bajo el sol del mediodía. Dejé caer la cubeta de madera, escuchando el eco profundo y el golpe seco contra el agua limpia. Al jalar la soga, mis manos nudosas sintieron el peso del agua pura, libre de lodo y hojarasca. Me serví un jarro de barro y tomé un trago largo, sintiendo cómo el frío del fondo de la tierra me refrescaba la garganta y me apaciguaba el pecho. Qué gran ironía tiene la vida. Mi hijo, movido por la codicia más baja, había dejado el pozo de esta casa en las mejores condiciones de los últimos 20 años. Su ambición terminó sirviendo para limpiar la fuente de agua que ahora daría de beber a los enfermos que vendrían a curarse aquí. Al día siguiente, muy temprano, el portón de la entrada volvió a sonar, pero esta vez el golpe fue suave, respetuoso, con ese ritmo pausado que tiene la gente que sabe pedir permiso antes de entrar a casa ajena. Era Casilda, la costurera del pueblo, que venía cargando una canasta tejida cubierta con un paño blanco bordado de flores amarillas. Detrás de ella asomaba Hortensia, la mujer del panadero, con un olor a leña y a masa dulce que me alegró la mañana. «Buenos días, doña Felipa», dijo Casilda, acomodándose el rebozo sobre los hombros. «Nos enteramos de que sus visitas ya se regresaron a la capital. Como sabemos que ha de andar cansada con tanto traqueteo, le trajimos unos tamales de elote tierno y un trozo de queso fresco de cabra. No queremos que ande batallando con la cocina hoy». «Pasen, muchachas, pasen al corredor», les respondí haciéndoles espacio. «El café ya está puesto y el agua del pozo está más fresca que nunca». Nos sentamos bajo la sombra del naranjo. En sus ojos no había esa curiosidad morbosa de la gente que busca el chisme para llenar la tarde. Lo que había era un respeto hondo, una gratitud silenciosa que se sentía en la forma en que me pasaban el jarro de café y en cómo evitaban tocar el tema de Rogelio por pura delicadeza. En Piedra Seca, la gente del campo entiende de dolores y de ausencias. Saben que hay llagas que es mejor no tentar con los dedos si se quiere que cierren bien. «El licenciado Donato nos estuvo platicando en la plaza», comentó Hortensia, dando un sorbo a su café, «que esta casa va a ser para la comunidad, que aquí vamos a tener el dispensario de veras, con camillas nuevas y medicinas de las que no se consiguen en la cabecera municipal. Doña Felipa, las mujeres del pueblo no sabemos cómo pagarle tanta bondad.
Muchas veces tuvimos que ver a nuestros chamacos arder en fiebre sin tener una sola pastilla que darles, esperando a que el camino no estuviera cortado por la lluvia para bajar al hospital de la ciudad. No me deben nada, Hortensia, les dije mirando las flores de mis geranios. Esta vieja ya vivió lo suyo y el dinero de la lotería no me lo voy a llevar al pozo cuando me toque entregar el equipo. ¿Para qué quiere una sola mujer tanta piedra y tanta riqueza? El dinero es como el agua de riego. Si lo dejas estancado en un solo charco, se pudre y llena la casa de mosquitos. Pero si lo dejas correr por los surcos, la tierra florece y da de comer a todos. Esa tarde me di cuenta de que mi verdadera transformación no había comenzado cuando el ciego Chon me entregó el billete premiado, ni cuando firmé los papeles del banco. Mi verdadera transformación se completó en el momento en que decidí que la sangre no es un cheque en blanco para el abuso. Durante muchos años cargué con la culpa de haber tenido un hijo que huyó de su origen. Un muchacho que prefirió el brillo falso de la capital y el robo fácil antes que el trabajo honrado de su madre. Pensaba que yo había fallado en algo, que mis largas jornadas en el dispensario me habían quitado el tiempo para enseñarle a ser un hombre de bien. Pero el ver a Rogelio hincar las rodillas sobre las lajas del patio, no por dolor de haberme perdido, sino por la rabia de perder los millones, me quitó la venda de los ojos. Comprendí que el veneno de la codicia no lo sembré yo, lo sembró él mismo con cada mentira que se dijo para justificar su abandono. Al liberarme de su ambición, también me liberé de mi propia culpa. Ya no era la madre abandonada y lastimera que esperaba una llamada telefónica junto al aparato de baquelita. Ahora era la enfermera Felipa, la mujer que había tomado las riendas de su propio destino y del futuro de su pueblo. A las 2 semanas de la partida de mi hijo, el movimiento en la propiedad comenzó de verdad. El licenciado Donato cumplió su palabra con la precisión de un reloj de arena. Una mañana llegaron 3 camiones de carga de la capital, levantando el polvo de la calleja, pero esta vez con un propósito noble. Venían cargados con bultos de yeso, losetas blancas para los pisos, lámparas de luz fría y cajas grandes de madera que contenían las primeras camas de exploración y los estantes metálicos para las medicinas. Junto con los camiones llegó la doctora Elena, una muchacha joven, de unos 28 años, con el cabello negro recogido en una trenza fuerte y unos ojos llenos de esa energía limpia que tienen los que acaban de terminar sus estudios y quieren comerse el mundo. Donato la había contactado a través de la Secretaría de Salud del Estado. El fideicomiso que yo había estructurado garantizaba su sueldo y el de 2 enfermeras más por los próximos 30 años, un contrato que ningún médico recién graduado en la capital podía rechazar en estos tiempos de escasez de plazas. ¿Usted es doña Felipa?, me preguntó Elena al bajar de la cabina del camión, extendiéndome una mano firme, sin miedo al polvo de piedra seca. La misma, doctora, le respondí, apretándole la mano con la misma fuerza. Bienvenida a su nueva clínica. Espero que no le tenga miedo al calor de la canícula, porque aquí la tierra es dura, pero la gente es de buen corazón. No le tengo miedo a nada, doña Felipa, dijo ella con una sonrisa franca. En la facultad me hablaron de usted. Un profesor de medicina rural nos contó que en este pueblo había una enfermera que curaba las infecciones de machete con cataplasmas de hierbas cuando las misiones médicas no podían llegar por culpa del río. Me dijo que si alguna vez venía por estos rumbos, lo primero que debía hacer era pedirle la bendición a usted. Sentí un calorcito dulce en el pecho, uno de esos que no se compran con todos los millones de la Lotería Nacional. Nos pusimos a trabajar de inmediato. Aunque mis rodillas ya me protestan si paso mucho tiempo de pie, me encargué de supervisar cada rincón de la remodelación. La habitación del fondo, esa donde Rogelio y Viviana habían pasado las noches quejándose del calor y planeando cómo despojarme, se convirtió en el consultorio de pediatría. Mandé pintar las paredes de un color azul cielo muy suave y colocamos unas repisas de madera con juguetes sencillos para que los niños no le tengan miedo al doctor. El pozo de sillar que mi hijo limpió con tanto esfuerzo ahora alimenta las tuberías de cobre que llevan agua limpia al lavabo del consultorio y a la sala de curaciones. El huerto de nopales que desbrozó bajo los gritos de su mujer se transformó en un jardín de plantas medicinales. Ahí sembramos ruda, albahaca, árnica y manzanilla, porque la doctora Elena, a pesar de sus estudios modernos de la capital,
Es una mujer sabia que entiende que la medicina de patente trabaja mejor si se le ayuda con los remedios de la tierra que la gente de aquí conoce desde hace siglos. El día de la inauguración oficial de la clínica fue a finales de septiembre, cuando el calor de la canícula por fin empieza a dar tregua y las primeras lluvias ligeras dejan un olor a tierra mojada que da gusto respirar. No quisimos invitar a los políticos de la cabecera municipal, de esos que solo vienen al pueblo cuando necesitan votos y prometen puentes donde ni siquiera hay ríos. Esta fue una fiesta de nosotros, de la gente que tiene la piel curtida por el sol de piedra seca. El comandante Eladio llegó vistiendo su uniforme de gala, con los botones de bronce tan pulidos que reflejaban la luz de la tarde como pequeños espejos. El licenciado Donato traía un traje nuevo de lino blanco y su eterno puro apagado en la boca, sonriendo con orgullo al ver el letrero de madera de encino que los carpinteros del pueblo habían colgado sobre el portón de la entrada. Las letras estaban talladas a mano y pintadas de un color verde oscuro que resaltaba contra el sillar blanco de la fachada. Clínica de Salud Rural Enfermera Felipa Méndez. Cuando llegó el momento de cortar el listón, la doctora Elena me pasó las tijeras de metal. Miré a la multitud de vecinos que se había reunido en la calleja. Estaban las madres con sus niños en brazos, los viejos campesinos apoyados en sus bastones de madera de mezquite, los jóvenes que alguna vez ayudé a nacer bajo la luz de una vela. Todos me miraban con unos ojos brillantes, llenos de un cariño y un respeto que no se pueden medir con números ni se pueden guardar en una cuenta de banco. «¡Córtele, doña Felipa!», me gritó el ciego Chon desde la primera fila, apoyado en su bastón de guía, que para eso le vendí el billete premiado, para que nos trajera la salud a todos. Corté el listón con un pulso firme, el mismo que nunca me falló cuando tenía que suturar una herida difícil en medio de la sierra. La gente soltó un aplauso cerrado, un ruido alegre que espantó a las palomas que descansaban en el tejado de la iglesia y las hizo volar en círculos sobre el patio de la clínica. Hortensia y Casilda entraron primero, cargando unas ollas enormes de mole rojo y tamales para celebrar la fiesta en el patio, bajo la sombra fresca de mi naranjo. Mientras la música de una guitarra y un violín empezaba a sonar en el corredor, me fui a sentar a mi rincón de siempre con mi jarro de café. El licenciado Donato se acercó con su paso lento y se apoyó contra la barda de piedra, mirando el bullicio de los niños que corrían por el patio. ¿Supiste algo más de tu muchacho, Felipa?, me preguntó en voz baja, cuidando de que nadie más escuchara la plática. Eladio me dijo que los vio hace una semana en la terminal de la cabecera municipal, respondí, mirando las hojas del naranjo. Dice que andaban buscando trabajo en las huertas de limón del sur del estado, que la mujer ya no traía sus anillos de fantasía y que Rogelio andaba pidiendo prestado para pagar el pasaje de regreso a la capital. ¿Quieres que les mandemos algo de lo que queda en la cuenta de reserva?, preguntó el notario mirándome de reojo. Todavía hay un fondo pequeño para imprevistos que no está amarrado al fideicomiso de la clínica. No, Donato, le dije con una firmeza que brotaba desde lo más profundo de mis 73 años de vida. Dejarles el camino fácil sería volver a enfermarles el alma con la ilusión de la riqueza sin esfuerzo. Rogelio tiene que aprender a ser hombre por sus propios medios. La tierra del sur es buena para trabajar y el lomo ya lo tiene acostumbrado al sol del mediodía gracias a las 6 semanas que pasó aquí. Si tiene vergüenza, saldrá adelante con su propio sudor. Si no, no hay dinero en el mundo que pueda salvar a un hombre que prefiere vivir de rodillas mendigando herencias. Donato asintió con la cabeza, dio una chupada a su puro apagado y se alejó para unirse a la plática del comandante Eladio. Yo me quedé sola en mi taburete, sintiendo el roce del almirez de bronce que descansaba sobre mis rodillas. El metal brillaba con un tono dorado bajo los últimos rayos del sol de la tarde, reflejando el movimiento de la gente que entraba y salía de los nuevos consultorios. La vejez, cuando se lleva con dignidad, no es una sombra que se va apagando en el rincón de una casa vacía. La vejez es una cosecha. Es el momento en que uno recoge los frutos de cada semilla de respeto, de trabajo y de amor que fue sembrando a lo largo del camino. Rogelio pensó que me robaba la vida al dejarme sola por 13 años, y luego pensó que me compraba el alma con su regreso fingido. No entendió que esta vieja enfermera nunca estuvo sola, porque su familia no cabía en un acta de nacimiento
ni se limitaba a llevar su mismo apellido. Mi familia era este pueblo de tierra dura y sillar blanco, estas mujeres que ahora reían en el patio, y estos niños que ya no tendrían que sufrir por la falta de una medicina oportuna. Acaricié el bronce del mortero, sintiendo su superficie lisa y fría bajo mis dedos llenos de nudos por la artritis. El sol de piedra seca terminó de ocultarse detrás de los cerros, dando paso a esa noche fresca que huele a pino y a tierra limpia. Me levanté del taburete con paso firme, acomodé mi delantal gris sobre el regazo y caminé hacia la cocina para unirme a la fiesta de mi gente, sabiendo que mi nombre y mi trabajo quedarían grabados en estas paredes de sillar mucho después de que mi cuerpo se hubiera convertido en polvo de este camino.